Bueno, buenos días, bienvenidos. Cuando nos den la pauta de la cámara, estaríamos comenzando. ¿Este ya está habilitado, Luzma? ¿Sí? ¿Ustedes? Ok. Daremos comienzo. ¿Estás transmitiendo ahí? ¿Estamos en el aire? Ah, bueno, me cuentan que ya estamos en el aire, entonces bienvenidos a todos los presentes y también a aquellos que están conectados vía internet por live streaming. Bienvenidos a el curso de actualización de VIH, que ya es una actividad programática tradicional de Reviva, Red de VIH del Valle del Cauca, que certifica a quienes estén presentes, bien sea en forma presencial o virtual, a través de todos los módulos que damos este año. Este año comenzaremos con este tema que para nosotros, en nuestros países, en nuestras ciudades y específicamente en Colombia, sigue siendo un tema verdaderamente prioritario. ¿Qué es lo que nos ocupa de un paciente con VIH en el servicio de urgencias? Así que vamos a dar inicio. De nuevo, muchas gracias a todos ustedes y procedamos entonces. Recordemos que la razón por la cual estos pacientes ingresan a los servicios de urgencias por muchos años, todavía en nuestros países, pero probablemente ha cambiado, como lo voy a mostrar en algunos otros países un poco, es porque el diagnóstico no se hace en forma oportuna. Y acá tenemos una gráfica que es clásica acerca de cuál es el comportamiento de la infección por VIH desde el momento en que alguien se infecta, donde lo que primero vamos a ver es un síndrome retroviral agudo con una carga viral muy elevada y que está en azul. Y veremos acá cómo están los CD4, que están normales por encima de 1000. Y va a haber una depresión de los CD4 inicialmente que coincide con este inicio abrupto de la infección por VIH. Y este descenso de los CD4 puede ser tan pronunciado que se han descrito casos de neumonía por Pneumocystis jirovecii y otras infecciones oportunistas en este periodo de ventana, en este periodo donde inclusive los anticuerpos muchas veces no son positivos, habida cuenta de un efecto de una carga viral muy alta como causa de esta depresión transitoria severa de los CD4. Lo que va a pasar normalmente es que en ese encuentro en que tiene el sistema inmune con el virus, el sistema inmune va a tener una victoria relativa que también va a ser dependiente del huésped, dependiente de algunas características genéticas del huésped, dependiente de la carga viral y poco a poco durante un tiempo los CD4 van a permanecer relativamente estables y la carga también va a permanecer relativamente estable. Eso es lo que se ha llamado el set point, pero en la medida en que el individuo no se percata de esta situación, ya que estamos viendo tiempo en semanas, pero ya después en años, con el paso del tiempo, y esto puede tomar mínimo 5 años, a veces 8 o más, se observa una inevitable declinación de los CD4 con un aumento en paralelo de la carga viral hasta un punto donde ya llega una situación de SIDA y de enfermedad avanzada, en donde la carga viral se dispara y las características clínicas del paciente se deterioran significativamente, lo cual se asocia con un CD4 que va a estar por debajo de 200. Miren que de acuerdo a este diagrama, esto va a suceder 8 años después de la infección. Así que tenemos tantas oportunidades para poder encontrar a estas personas en estas fases latentes, que realmente no son latentes, pero sí asintomáticas, idealmente en estos síndromes retrovirales agudos que de algunos estudios han mostrado que pueden estar presentes hasta un 70-80% de los pacientes, que es triste ver cómo desafortunadamente todavía estamos encontrando muchos de los pacientes es en fase terminal. Cuando vemos estas circunstancias, vemos cómo estas son estadísticas americanas, vemos cómo la incidencia de infecciones oportunistas que antes cargaban los centros asistenciales en Estados Unidos y el mundo antes de la terapia antirretroviral, acá vemos la mortalidad cómo disminuye desde el año 95, que fue la
introducción de la terapia antirretroviral efectiva en los próximos años, pero también las infecciones oportunistas, cómo se reducen dramáticamente. La pregunta ¿es esta nuestra realidad? Cali, Colombia, Suramérica, o realmente esto no ha pasado. Y pienso que a través de varias discusiones hemos encontrado cómo la mortalidad en términos generales en Latinoamérica, tanto por datos de UNAIDS como por datos individuales de cada país, ha sido afectada muy escasamente. En Colombia realmente la declinación de la mortalidad en los últimos años ha sido muy leve y realmente es una línea recta en los últimos 10 a 15 años. Y eso también se contrasta con lo que vemos en otros países. Esto es Barcelona. Y en Barcelona lo que ven que a través del año 2000 al 2010, que es este mapeo, la causa de consulta de los pacientes al servicio de urgencias disminuye no sustancialmente. Y lo que ellos consultan es, sí, un gran número de infecciones respiratorias, algunas de ellas serán neumocistosis, otras tuberculosis, pero no necesariamente, sino neumonías. Y hay un grupo de infecciones que son probablemente asociadas a SIDA, pero como ustedes pueden ver, prontamente desde la quinta o sexta causa, la mayoría de estas otras indicaciones ya no son relacionadas con SIDA, sino son relacionadas o bien complicaciones asociadas al tratamiento o simplemente a convivir con un VIH por muchos años, donde comienzan a emerger patologías diferentes, entre ellas neoplasias, fallas orgánicas, etcétera, o lo que son las situaciones normales que puede tener cualquier persona con o sin VIH. Cabe mencionar estas dos situaciones que han sido causa de mortalidad muy reciente en los países donde el SIDA ya no es un problema, la enfermedad hepática, la enfermedad cardiovascular y en forma también muy relevante enfermedades psiquiátricas, acá en el escenario de un servicio de urgencias del Hospital Clínico de Barcelona, este es del grupo de Esteban Martínez. Pero nosotros, en Colombia no es fácil, y de hecho en Latinoamérica no es fácil encontrar estadísticas de cómo es el comportamiento del SIDA en servicios de urgencias. De hecho, en el mundo ya no salen esas estadísticas. Las últimas estadísticas que encontré fueron estas de Barcelona y no hay más datos de por qué están consultando los pacientes de VIH en los servicios de urgencias en el mundo. Ahorita veremos algo parecido, pero ¿cuál sería nuestra expectativa si vemos que estos datos que son bastante recientes del grupo VICOL VIH de Colombia, que estoy liderando con un grupo grande de colegas y de centros del país, con 11.000 pacientes nuevos a través de los años 2013 a 2017, cuando vemos que su ingreso, de acuerdo a la etapa CDC, para el año 2017 un 28%, CDC quiere decir SIDA. O sea que más de una cuarta parte de los pacientes todavía se diagnostican con fase SIDA en nuestro país. Esto ha mejorado algo frente a lo que era hace unos 5 años, pero sin embargo esta disminución, en vez de llenarnos de entusiasmo y alegría, pues nos debería preocupar porque todavía tenemos mucho SIDA como debut del paciente con infección por VIH, y es eventualmente más preocupante si uno lo mira por recuentos de CD4. Este mismo grupo poblacional, vemos que el recuento de CD4 menor de 200 está en un 31%, una tercera parte de los pacientes que se presentan al momento del diagnóstico son presentadores tardíos. Son presentadores tardíos en lo que se llama enfermedad avanzada por SIDA. Hoy por hoy la definición de presentación tardía realmente es menor de 350 y se adiciona la categoría de enfermedad avanzada por SIDA en aquellos que son menores de 200. Y si nosotros sumamos menores de 350 y menores de 200, estamos hablando de un 44-45%, antes solía ser más del 50%, así que las expectativas es que nuestros servicios de urgencias en nuestro país van a seguir con una alta consulta de pacientes con VIH e infecciones oportunistas, bien sea muchos de ellos porque es el debut de su diagnóstico, como otros por pérdidas en la retención del cuidado, pacientes con pobre adherencia, pacientes abandonadores. Acá tengo residentes y estudiantes del Hospital Universitario del Valle, donde básicamente la mitad de la rotación de enfermedades infecciosas se basa en pacientes con SIDA. Es como si estuviéramos igual a hace 20 años. Esto es una publicación de hace unos 2 o 3 años del grupo de Neiva, la doctora Osorio, donde nos muestra cuáles son las
infecciones oportunistas que ellos están viendo en ese momento cuando ella estaba en Neiva, y vemos que son muy parecidas a las que nosotros encontramos en nuestros hospitales, comenzando por toxoplasma, micobacterias, criptococo, Pneumocystis jirovecii, y esto es pues el pan de cada día en nuestros hospitales. Es posible que sí veamos uno que otro infarto de miocardio, que veamos una falla hepática o cirrosis por hepatitis C, que veamos alguna síndrome de descompensación diabética asociada a VIH. Estas otras enfermedades no relacionadas a SIDA las vemos, pero no con la frecuencia que estamos viendo las infecciones oportunistas, y por eso es que la atención de esta charla me parece todavía que sea mucho más centrada hacia el enfoque y manejo de las infecciones oportunistas, más que a las complicaciones médicas no asociadas a SIDA. Habrá otra oportunidad para ello. Muy importante para tener en cuenta en lo que corresponde al enfoque inicial del paciente que se presenta con infección por VIH en servicio de urgencia de la historia clínica, como todo en medicina. Entonces, debemos tener una historia que nos documente cuáles son sus antecedentes de condiciones asociadas o no a SIDA, el estado clínico general, incluyendo el índice de Karnofsky, su estado nutricional, su índice de masa corporal. Obviamente, en lo posible, obtener información de su recuento de CD4, en qué grupo, para así inmediatamente poder abrir el espectro y el rango de complicaciones que pueda tener dependiendo de un CD4. No es lo mismo un paciente con tos y disnea con CD4 mayor de 400 que ese mismo paciente con CD4 menor de 100. Así que esa es una clave importante, y yo creo que la mayoría de instituciones ya tienen la capacidad de hacer un CD4 en cuestión de 24 horas, así que esto es un dato que si puede no tenerse en el momento en que ingresa el paciente, seguramente se va a poder obtener prontamente en el transcurso de la atención de ese paciente. Como sabemos que hay complicaciones asociadas a la terapia antirretroviral, pues es importante conocer cuál es esa historia y si es un paciente que ha estado respondiendo adecuadamente a la terapia antirretroviral, o por el contrario, acaba de iniciar terapia antirretroviral hace 2, 4 semanas, 2 meses, lo cual nos pone a pensar en forma automática si eso que está haciendo el paciente enfrente nuestro es un síndrome de reconstitución inmune, es un IRIS. La historia medicamentosa, muchas de las causas por servicios de urgencia son problemas asociados a alergias, a toxicidades, y muchos de los medicamentos que manejamos en este escenario pueden ser asociados a eso. Y los factores epidemiológicos, qué hace el paciente, dónde vive, qué enfermedades hay donde vive el paciente, tiene o no tiene mascotas, qué tan prevalente en esa zona es la histoplasmosis, cuál es la prevalencia de criptococosis en esa zona, a qué ha estado expuesto ese paciente, ha ido a paseos, a lagunas, a ríos, etcétera. Todo este contexto epidemiológico también es fundamental para el enfoque inicial. Muy importante es también cuáles son los hábitos sexuales. Un paciente que tiene infección por VIH puede tener nuevamente complicaciones asociadas a enfermedad de transmisión sexual, puede tener un rebote de su carga viral por una reinfección por VIH y estarle dando un síndrome retroviral agudo. Todos estos son escenarios que hay que evaluar adecuadamente. Y esto es también una gráfica histórica de cómo, de acuerdo a ese dato que esperemos, la mayoría de instituciones es posible que en algunas periféricas no sea tan fácil, puedan tener ese dato de CD4, porque inmediatamente los enfoca a ustedes de cuál es la problemática de estos pacientes. Aquí ustedes pueden ver que dependiendo del rango de CD4, estos son el espectro de infecciones oportunistas que se pueden presentar. Estas que son de herpes simples y herpes zóster, pues se pueden presentar en cualquier rango de CD4, pero infecciones como criptococo, kaposi, cryptosporidium, pneumocistosis, linfoma, encefalopatía, leucoencefalopatía multifocal progresiva, etcétera, etcétera, van a estar muy relacionados al CD4. Así que si uno tiene un paciente con 350 de CD4 y tiene una lesión cerebral, pues lo más prudente es no pensar como primera causa una toxoplasmosis, sino un tumor. Otra infección que no está ahí y que se pasea por todos los rangos de CD4, ¿cuál sería? Que es una de las que más vemos. ¿Cuál? Cándida no es tan frecuente en VIH como uno pudiera pensar, afortunadamente. Sí, la candidiasis mucocutánea sí lo es, la candidiasis vaginal lo es, pero las candidiasis como enfermedades sistémicas diseminadas no. Sería tuberculosis. Tuberculosis es
la reina de nuestras infecciones oportunistas, es la principal causa de mortalidad por VIH en Colombia y en varios países de Latinoamérica, y si lo fuéramos a diagramar acá, estaría de acuerdo en cualquier zona de los rangos de CD4. Entonces, los pacientes consultan por síntomas cardinales, por tos o disnea, por presencia de fiebre, cefalea, déficit neurológico o diarrea. Y hay otros problemas cardinales que también pueden presentarse: brotes, alteraciones gastrointestinales, visuales, disfagia o dinofagia, ictericia o masas o adenopatías. Tratemos de ocuparnos de las más frecuentes y las más importantes que vemos en los servicios de urgencias. Y aquí vemos, por ejemplo, de la parte de tos y disnea. Estas serían las más frecuentes que veremos. Comencemos por neumocistis girovesi. Y esta es una radiografía que cuando la vemos, pues pensamos, sí, se piensa en neumonía, piensa todo eso, pero rápidamente llega a la mente la neumocistosis. Es un paciente que se va a presentar con fiebre prolongada, usualmente varias semanas, 2, 3 meses, tos seca, usualmente no es productiva, con disnea progresiva, fatiga, y en la radiografía de tórax característicamente no vamos a ver derrames. Y acá vemos imágenes. Estas son, lo más característico de neumocistosis es ver una especie de alas en mariposa, como si fuera un edema pulmonar no cardiogénico, pero con un compromiso intersticial predominante. Aquí vemos otra radiografía de esas, y si vamos a la escanografía, vamos a encontrarnos las características, imágenes de vidrio esmerilado y un patrón miliariforme, un patrón microreticulo nodular. Acá vemos muy característico, cuando tenemos la oportunidad de hacer una escanografía de tórax de alta resolución, esto es lo que usualmente vemos, y nos basta muchas veces con eso para definir que un paciente tiene neumocistosis y darle tratamiento empírico. Si bien quisiéramos tener confirmación de algún tipo etiológica, no es fácil el acceso a las tinciones con plata-metenamina, gomorri, etcétera, y mucho menos fácil el acceso a un PCR que de manera casera se está haciendo en Medellín. Entonces, cuando podemos tener el lavador oncoalveolar y hacerle las coloraciones de plata-metenamina, esto es lo que veremos en el microscopio de bajo poder, y esto es lo que miraremos ya con alto poder, donde los microorganismos se tiñen oscuros con la plata-metenamina, también con el gomorri. Y recordemos que el neumocistis es un hongo, ¿no? Y como tal, tiñe con tinciones que apropiadamente tiñen los hongos. Es un hongo que, sin embargo, se trata como si fuera un parásito. Al neumocistosis no le estamos dando fluconazol, no le estamos dando anfotericina, no le estamos dando caspofungina, sino que le damos trimetoprim-sulfa, le damos sulfadiazina, pirimetamina, primaquina, que son antibióticos más apropiados para infecciones parasitarias. Entonces, el diagnóstico debe buscarse en la medida de lo posible, en la medida de las capacidades de su institución, con inducción de esputo. Y como les digo, el esputo nomás, cuando se tiene disponible la PCR, es de una enorme utilidad. Lavado broncoalveolar para mirar estas tinciones, coloraciones de plata-metenamina han sido las características, el PCR. Y también en estudios, porque esto está todavía solamente a nivel investigacional, el beta-2,3-glucano, que es tal vez el test que nos recuerda que el neumocistis es un hongo, porque es un test que nos mira cómo es el componente de la pared celular de los hongos, y es muy, muy sensible, si bien no muy específico para neumocistosis, hasta 100% de sensibilidad, pero es un test de un muy escaso acceso en Latinoamérica. El costo lo hace prohibitivo. Esperemos que algún día se creen pruebas rápidas que puedan permitir un acceso, porque no solamente es útil para neumocistosis, sino para otras infecciones fúngicas invasivas. La LDH, que tanto la utilizamos para orientarnos, no es un método diagnóstico, es simplemente una idea de qué tan probable es que eso que creemos que sea neumocistosis está causando un proceso inflamatorio pulmonar, y tenerla de base nos sirve de gran ayuda para el seguimiento del paciente. El tratamiento, como ustedes lo saben, es trimetoprim-sulfa. Cuando tenemos problemas de verdaderas alergias, tenemos que optar por clindamicina primaquina, que tiene muy buena eficacia también, pero realmente con el paso de los años y con el
digamos, pérdida del interés de la industria farmacéutica en investigar más sobre terapias efectivas contra neumocistosis, porque estos son problemas que en el mundo donde se desarrollan moléculas nuevas, antibióticos, ha disminuido sustancialmente. Lo que ha pasado es que lo poco que teníamos se han retirado. Antes teníamos pentamidina endovenosa, ya no tenemos pentamidina endovenosa y básicamente dependemos de estas dos opciones, y si en algún paciente tenemos o bien que no responde adecuadamente al tratamiento, o más frecuentemente que no lo tolera, que presenta toxicidad, alergia, a ambas posibilidades estamos en serios problemas. Utilizamos macrólidos, pero obviamente la evidencia de que esto sea una verdadera opción terapéutica es muy baja. Así que siempre se debe buscar optimizar el uso de trimitropin sulfa y como plan B clindamicina primaquina. Y estas son las dosis que de acuerdo al estado clínico, recordemos que estos pacientes que se presentan en servicios de urgencias, hay que hacerles una valoración de su PO2, hay que mirar si están hipoxémicos. Yo diría que una buena y fácil aproximación es una pulsoximetría. Hoy uno ve en los servicios de urgencias más pulsoxímetros que fonendoscopios, desafortunadamente, pero es una forma al menos cercana de valorar la oxigenación del paciente. Mejor si se hacen gases arteriales, donde uno puede determinar la PAFI y uno puede mirar el gradiente del velo arterial y con estos rangos ver si el paciente tiene un compromiso leve, para lo cual inclusive le puede dar oral y en 2 o 3 días manejo ambulatorio, o si es moderada severa, para lo cual el tratamiento es endovenoso con dosis que pueden ir hasta 20 miligramos por kilo del equivalente de trimetoprim y con la combinación de esteroides cuando tenemos una hipoxemia muy significativa que se dan bajo un esquema que ha sido histórico desde hace probablemente más de 30 años con un esquema de 21 días como ustedes lo pueden ver acá, 40 miligramos 2 veces al día de prednisona por 5 días, segunda parte del tratamiento es 20 miligramos 2 veces al día por 5 días y los últimos 11 días con solamente una vez al día de 20 miligramos de prednisona. Con eso seguimos tratando la neumocistosis, la mayoría responden favorablemente, pero habrá pacientes que por su estado de inmunosupresión, por su alta carga fúngica que tienen de neumocistis, van a ser falla ventilatoria, síndrome respiratorio, de dificultad respiratoria aguda y van a fallecer. Miremos algo que es más del mundo mundano, del mundo de las enfermedades infecciosas, pero en pacientes con VIH tiene algunas características especiales. Los pacientes, neumonías bacterianas en pacientes con VIH se presentan, los vemos frecuentemente en los servicios de urgencia, viene entonces el cuestionamiento de si eso es neumocistis, de nuevo, si es neumonía, hay que descartar siempre tuberculosis. Acá vemos los agentes causales más frecuentes, recordemos que el neumococo tiene una probabilidad de dar bacteremia más de 100 veces que en pacientes que no tienen VIH, hemófilo influenza es mucho más frecuente en VIH, vemos neumonías por salmonella, moraxella, estafilococo aureus, hasta un 5%, micoplasma, clamidia, en fin. Todos estos patógenos respiratorios que también dan en las personas que no tienen VIH van a afectar al paciente con VIH-Sida, lo que pasa es que lo van a afectar más, los van a enfermar más y la mortalidad va a ser mayor. Tuberculosis es muy importante porque, como vamos a ver, puede simular perfectamente una neumonía adquirida en la comunidad. Y cuando se tiene CD4 menores de 200, pues el espectro se abre porque va a incluir todas estas causas, más las infecciones oportunistas que incluyen neumocistosis, nocardia, pseudomonas, que característicamente se debe tener en cuenta para el manejo empírico cuando los CD4 están muy bajos. CD4 menor de 50 debe orientar el manejo con antibióticos antipseudomónicos de forma empírica. Y hongos como criptococo, histoplasma, inclusive neumonitis por citomegalovirus, que a través de la historia ha sido muy controversial su diagnóstico, su presentación y su manejo. Aquí tenemos una neumonía, ¿cierto? Esta es una neumonía apical derecha, que si la vemos que pudiera también tener una presentación en el lado opuesto. Hasta ahí sabemos qué germen es. No tengo forma de saberlo, ¿cierto? Realmente las neumonías apicales muchas veces se asocian a Klebsiella, pero esto no es de adivinar, esto es de buscar. Si tenemos una tinción de Gram, que sigue siendo una gran herramienta en estos pacientes, vamos a encontrar que estos son como coquitos en pares. Y si los vemos más de cerca, van a ser como arriñonados, como pegados en la mitad. Esto es un neumococo, coco gram positivos en pares, es un neumococo. Debemos recordar que en Colombia
tanto en las guías de neumonía adquirida de la comunidad como en VIH, este problema del neumococo resistente a penicilina realmente no se ha documentado. Por lo tanto, uno no debe estarle poniendo ni quinolonas, ni pensando en vancomicina, inclusive ni siquiera ceftriaxona o cefepime cuando uno está diagnosticando una neumonía por neumococo. Basta penicilina o ampicilina a unas dosis adecuadas que será suficiente. Pero si esta misma neumonía la tenemos como con este colorcito, con unos bacilos gramnegativos que son pequeños, que no se ven muy bien, esto es un hemófilo influenza, y el hemófilo influenza en Colombia característicamente no se ha acompañado de una alta tasa de producción de beta-lactamasas, por lo tanto, usualmente tratamiento con ampicilina es suficiente. Entonces, mire que dos de los gérmenes que dan neumonía adquirida en la comunidad, tanto en el paciente inmunocomprometido como no inmunocomprometido, basta tratarlos con ampicilina. Es cuando nos vamos al terreno de bacilos gramnegativos, tipo entéricos o pseudomonas, donde el espectro antibiótico tiene que ampliarse. También es importante recordar de que en pacientes con SIDA es útil, importante, la administración de macrólidos concomitante con el antibiótico, tal como se hace en el paciente que no tiene VIH-Sida, para efectos de inmunomodulación. Pero miren cómo es de engañosa la radiología. Pero es que hoy por hoy no queremos que se sigan haciendo diagnósticos y manejos empíricos, con base en mi experiencia, con base en lo que yo creo que se ve la imagen, sino hay que buscar el agente. Acá uno podría decir que es otra neumonía, ¿cierto? Y uno tiene la cisura bombada hacia abajo, lo cual históricamente se hablaba asociado a Klebsiella. Entonces uno comienza a darle antibióticos para Klebsiella, pero resulta que puede ser algo muy diseminado, más en una forma tipo parches, nódulos, en forma un poco errática, y resulta que esto lo que es ¿qué es? Esta es una tinción, esta es un gran disputo sencillo, y esta es una coloración de Kim-Jung, que es una coloración, es un Sil-Nielsen modificado, una coloración de ácido alcohol resistente modificada. Esto es nocardia. Nocardia son bacilos gram positivos, filamentosos, ramificados, muy delgaditos, que se amontonan como novillos, exactamente como ustedes los pueden ver ahí. Muchas veces con la tinción de Gram lo podemos sospechar, pero requerimos, y por eso es que es también importante siempre pedir estas coloraciones modificadas, por lo que mejora mucho la sensibilidad. El cultivo a veces no es muy rendidor, por eso es que dependemos muchas veces de estas tinciones. Y nocardia se maneja totalmente diferente. No se da ampicilina, no se da pitazo, no se da cefepime, sino que se da trimetoprim-sulfa, y si el paciente es inmunosuprimido, acompañado de un carbapenem, y esto se da por un mes. Y después 5 meses más de trimetoprim-sulfa ambulatorio. Así que estos pacientes pueden, y seguramente se nos han pasado desapercibidos por no buscar los estudios, más aún cuando, yo insisto, las tinciones de gran disputo en los servicios de urgencias son muy pocas. Han ido desapareciendo creyendo de que esto no sirve. Y esta es una invitación para que retomemos lo clásico de la medicina, y la tinción de Gram, que se lleva rápido al laboratorio, se pide que se tiña rápidamente y se lea rápidamente, puede tener un valor diagnóstico y por lo tanto pronóstico muy importante. Tuberculosis. Tuberculosis es todo un tratado, podemos hablar días enteros de tuberculosis, pero basta saber cómo es el enfoque. Entonces, acá tenemos primero la primoinfección, y esto básicamente es una neumonía del lóbulo medio con una presencia de una adenopatía. Esto es lo que se ve como un complejo de Ghon con infiltrados. Acá se ve más claramente la neumonía del lóbulo medio, y esto para cualquier otra persona puede ser una neumonía adquirida en la comunidad y le comienzan a dar ampicilina o ampicilina sulbactam. Si no, le pedimos las pruebas para tuberculosis. Recordemos que una de las claves históricas del VIH es que todo paciente con infección por VIH que tiene infiltrados o síntomas respiratorios es tuberculosis hasta que se demuestre lo contrario. Entonces hay que demostrar lo contrario. Hay que pedirle vaciloscopias 3, hay que pedir de rutina PCR, bien sea GINES, pero PCR de tiempo real en otras plataformas, como parte del tamizaje. No como parte de un proceso adicional porque la sospecha es muy alta, sino como tamizaje.
y con base en eso sí estar seguros de que se trata o no de tuberculosis. Y esto es muy importante, esta llave no fue que se la tragó el paciente o se la metió el cirujano, sino que es para recordar que neumonías agudas del lóbulo medio muchas veces son tuberculosis, es un mensaje clave. La reactivación, ustedes la reactivación, la postprimaria, en pacientes con tuberculosis la van a ver si los CD4 son alticos, inclusive mucho más altos de 200, de 350 o en adelante, porque se requiere un sistema inmune operativo, funcional, para que haya todo este proceso de formación de granuloma y de necrosis caseosa y de cavitación que se ve en la tuberculosis. Para eso se necesita un sistema inmune fortalecido. Por lo tanto, no lo vamos a ver estas posprimarias de reactivación, con elevación de la cisura, con cavitaciones, con tractos fibrosos. Esto es muy difícil verlo en pacientes con VIH inmunosuprimidos. Acá vemos otra presentación, que estas son clásicas del paciente inmunocompetente, desafortunadamente otra patología muy frecuente en nuestro medio. Acá vemos otra posprimaria bilateral. Recordemos que está circulando bastante ya la resistencia a isoniazida, pero también la resistencia a rifampicina, con una resistencia y también MDR. En nuestra región no sería muy exagerado decir en el Valle del Cauca, con el influjo de la población del Pacífico, que estamos alrededor del 10% de MDR. Así que tengamos eso en cuenta y esa es otra de las razones por las cuales necesitamos esas pruebas moleculares que no solamente nos dicen con una mayor sensibilidad si hay o no tuberculosis, DNA tuberculosis, sino también si hay genes de resistencia. Así que el GeneSPER y la PCR son baluartes infaltables en la evaluación de estos pacientes. Pero lo que sí tenemos más frecuente, esta otra reactivación, es la forma diseminada. La forma diseminada la vemos muchas veces solamente como unas etnopatías, aquí también en infiltrados, pero probablemente esta es una forma más común de verla, con infiltrados reticulonodulares pequeños diseminados, y si le vamos a hacer una escanografía vamos a encontrar un milio diseminado por todos lados. Entonces estos pacientes van a requerir un abordaje muy agresivo. Los manejos empíricos deben solamente reducirse a aquellos pacientes en donde a pesar de los intentos diagnósticos no se documenta el bacilo y el paciente se está deteriorando. Porque de lo contrario, ya vemos que en VIH pueden haber otras infecciones que simulan tuberculosis y estarle dando el tratamiento equivocado al paciente. Por lo tanto, hacer diagnósticos etiológicos es la tarea. El tratamiento histórico, pues a nivel mundial el tratamiento es 6 meses, en VIH es una tuberculosis pulmonar normalita. En Colombia todavía es la fase inicial de tetraconjugado, dosis fija combinada por 2 meses y 7 meses de fase de continuación. Por buenas fuentes sé que en algún momento este año el Ministerio va a cambiar esto a través de una circular donde va a establecer que en VIH la tuberculosis también se trata por 6 meses, igual que en el resto del mundo. No en todas partes del mundo se trata de 6 meses, pero sí en la gran mayor parte del mundo, y dejando 9 meses para situaciones muy especiales, tuberculosis diseminadas, meningias, óseas y también pacientes severamente inmunocomprometidos. Esperemos que eso llegue porque pues, eso es lo que ha mostrado la evidencia de los estudios clínicos a través de muchos años de investigación. También recordemos de que si damos estos pacientes, hoy por hoy hay que darles tratamiento antirretroviral pronto y el tratamiento recomendado es efavirenz o si no raltegravir si hay alguna contraindicación para efavirenz, junto con tenofovir y citabina. Y a manera de infecciones micóticas, aquí les muestro un ejemplo. Esto es un compromiso pulmonar por criptococo, donde se puede ser muy engañoso. Esto si uno lo ve en forma aislada, no va a pensar uno en criptococo. Pero cuando uno ya comienza a ver lesiones quísticas en la escanografía, posiblemente ya se le trae a la mente esa idea y lo comienza a explorar. La parte neurológica también es otro arte, porque muchas veces dependemos de estas imágenes. Hoy por hoy tenemos técnicas moleculares que nos ayudan a hacer diagnósticos, pero obviamente estas son cosas que no están al acceso de la gran mayoría de los médicos. Toxoplasmosis sigue siendo nuestra principal neuroinfección.
y es muy frecuente, desafortunadamente la seguimos viendo, la prevalencia de toxoplasma en la población colombiana, poniendo y quitando aquí y allá, es alrededor del 50%, por lo cual hace que estos pacientes, cuando llegan a un estado de inmunosupresión, una de las cosas probables que hagan es una reactivación de esa toxoplasmosis que han tenido desde fase embarazo o inclusive temprana en la vida. Y acá vemos, antes de eso vemos las lesiones características. Cuando uno ve esto, pues prácticamente nadie duda, ¿cierto? ¿Qué es lo otro que haría falta ahí para que no hubiera duda? Fuera de esta imagen, estas son escanografías. Tener una IgG para toxo, ¿no? Siempre hay que tener una IgG para toxo. Si es positiva y se tienen estas imágenes, ocupando el espacio de los núcleos basales, con un gran edema prelesional, desviación de la línea media, pero aquí hay una más periférica. Acá hay múltiples lesiones, esto pues orienta a toxoplasma. Aquí vemos también ya con resonancia, que en la medida de lo posible, resonancia debería ser el estudio inicial y con gadolinio de estos pacientes. Siempre debemos apuntar al gol estándar, a lo mejor. Hacer medicina para ahorrar termina gastando más. Si ustedes tienen en sus centros la posibilidad de hacer una resonancia con gadolinio en el mismo día del ingreso del paciente, háganlo. Yo sé que esto no es fácil, en el Hospital Universitario del Valle no es la norma, aunque tenemos resonancia, así que posiblemente tengamos que pasar por una escanografía contrastada inicial para mirar después la necesidad o no de la resonancia. Pero si tienen resonancia es costo efectiva sin ninguna duda. Y aquí lo vamos a ver, el 50-70% de las lesiones focales se presenta como hasta un 70% de lesiones focales en el sistema nervioso central, hasta un 70% son múltiples con compromiso en ganglios basales, pero también en lóbulos frontales, temporales y en área cortical subcortical. Y definitivamente, como lo estoy mencionando, es preferible la resonancia que la escanografía. Así que no creamos que porque le estamos haciendo la escanografía estamos haciendo lo correcto. Hagamos la escanografía cuando creamos que no le podemos hacer la resonancia. Esa es la forma de pensar. Porque nos habituamos creyendo que la escanografía debe ser el estudio y lo que terminamos es aumentando costos. Influye en decisiones terapéuticas, en casos documentados por biopsias, por ejemplo, por TAC solamente se evidenció la posibilidad de toxoplasmosis en 3 pacientes, en otros no tenían lesiones, mientras que por resonancia todos los 6 pacientes tenían evidencia de toxoplasmosis. Y si es una lesión única, a nivel de la resonancia, no a nivel de la escanografía, sino al nivel de la resonancia, miren que la probabilidad de que sea un linfoma va aumentando. No es necesariamente linfoma, pero se ha asociado que una lesión única puede ser un 70% de linfoma. Y si eso lo acompañamos de una IgG negativa para toxo, no perdamos el tiempo dándole terapia empírica para toxo 10, 14 días, sino que de una vez solicitemos la biopsia en ese paciente. Miren esto. Dos resonancias muy similares, ambas son T2, aquí hay 2 lesiones en los núcleos de la base, acá hay una y cualquiera puede ponerle cualquier diagnóstico a esto, esta es una toxo y esta terminó siendo un linfoma del sistema nervioso central. Así que la imagen da orientación, ayuda, define conductas en la medida en que no vamos a hacerle biopsia a todo el mundo, no vamos a hacerle tampoco un PCR para toxo a todo el mundo, pero hay que estar atentos de que pueda haber otra cosa detrás de lo que pensamos que es toxo. Entonces, el IgG positivo está presente alrededor del 90% de los casos de toxo del sistema nervioso central. Eso quiere decir que habrá un 10% y en algunas series es un poco más alto en que tengamos en efecto toxo y no sea, la IgG sea negativa. Pero como es una probabilidad del 90%, si la IgG es negativa, debe orientar a otros estudios desde el principio. No ponerse a decir, no, pues es que lo más probable es que sea toxo, si sea IgG negativa, no. Si es IgG negativa, avanzamos a otros estudios desde el principio. Como lo dice acá, la IgG negativa no excluye toxo, pero se debe pensar en otro diagnóstico, IgM no se pide, en líquido cefalorraquídeo las serologías tampoco son útiles y la PCR en líquido cefalorraquídeo puede ser útil con una sensibilidad hasta del 70% en casos donde haya duda. Una sensibilidad del 70% quiere decir que si es negativa no nos descarta, ¿no? Nos va a ayudar solamente si es positiva.
Los tratamientos, pues lo ideal, como ustedes saben, los estudios que se hicieron ya hace muchos años fueron con sulfodiazina pirimetamina y ese sigue siendo la recomendación, uno va en cualquier guía, pero también cualquier guía está mencionando hoy por hoy de que la disponibilidad del acceso a sulfodiazina pirimetamina es muy limitado, prácticamente imposible, tanto por el lado de sulfodiazina como por el lado de pirimetamina. Pero si se tiene, si está disponible, esa es la opción número 1. Al no tener disponible, en la mayoría de los casos esto, en otros países se tiene atovaquona con muy buena utilidad, atovaquona es de uso oral, en Colombia nunca llegó atovaquona. Y por eso es que muchos han estado recomendando monoterapias con trimetoprim sulfa y sé de buena fuente que muchas instituciones ya lo tienen normatizado, que la toxoplasmosis se trata con trimetoprim sulfa monoterapia. Y la verdad es que la evidencia para eso es absolutamente pobre. Entre 2 estudios suman 50 pacientes, entre 2 estudios que son aclínicos aleatorizados, 57 pacientes, donde 40 son, en uno de ellos 40 son toxo, 20 son toxo y 10 son toxo en el otro, y en el otro estudio son 20 no son toxo y 20 son tratados con sulfapirimetamina, 20 son tratados con trimetoprim sulfa y en el otro son 17. Así que la evidencia es un estudio tailandés y otro italiano. La evidencia es muy escasa. Sí hay en contraste un buen número de publicaciones observacionales, estudios retrospectivos que se dieron tratamiento con trimetoprim sulfa y los pacientes tuvieron en general buenos resultados. Pero esta evidencia no es suficientemente poderosa como para volverlo terapia de primera línea. Y ojo que los estudios que se hicieron con trimetoprim sulfa utilizaron la dosis de 10 miligramos por kilo de trimetoprim. Esto para hacer una nota a una recomendación que hizo la CDC hace ya un par de años, de que habida cuenta de la dificultad que hay en todas partes del mundo de la disponibilidad de pirimetamina, ellos recomendaban alternativamente trimetoprim sulfa como monoterapia, a pesar de esta muy pobre evidencia, y la dosis de 5 miligramos por kilo. Eso es un error, la verdad es que si hay alguna evidencia hacia el uso de trimetoprim sulfa en toxo, es con dosis de 10 miligramos por kilo de trimetoprim sulfa y se puede dar oral. Inclusive estos estudios fueron hechos en los pacientes con estados de sensorio muy comprometidos con sonda nasogástrica. Así que hay ciertas ventajas ahí. Pero realmente esa evidencia es tan pobre como la que otros utilizan para dar, por ejemplo, clindamicina sola. En algunos países dan clindamicina no más. El uso de macrólidos se ha utilizado en algunos otros estudios con resultados variables. Usualmente macrólidos ha servido cuando se ha combinado con pirimetamina. La combinación de clindamicina trimetoprim sulfa me parece que es una combinación muy poderosa y es la que en mi hospital tenemos protocolizada desde hace muchos años. Ya hemos presentado inclusive reportes con muy buenos desenlaces clínicos con esta combinación y el uso de esteroides pues se limita básicamente a pacientes que tienen grandes abscesos por toxoplasma con desplazamiento de la línea media. Así que aquí, a pesar de ser una de las infecciones más viejas de la epidemia del VIH-Sida, todavía después de este año serán 37, 38 años de haberse debutado el VIH, sigue habiendo controversias. Criptococo, otra área de difícil manejo, es muy frecuente en nuestro medio, es una de las condiciones que requiere una inmunosupresión importante, aunque recordemos que a nosotros, a cualquiera de nosotros, o pacientes con inmunosupresiones larvadas, no por VIH, puede darles criptococosis meningia. Nosotros tenemos 1 o 2 al año en los cuales no documentamos ningún tipo de inmunosupresión, ni VIH ni ninguna otra, con criptococosis meningia. La cefalea puede ser la única manifestación que tienen estos pacientes, así que la sospecha diagnóstica tiene que tenerla el clínico. Esa cefalea la pueden, y de hecho sucede con mucha frecuencia. No hay pacientes con criptococo que han estado yendo al servicio de urgencia durante 2 semanas o 3, cada 3 o 4 días por cefalea, y se les da salida con cualquier analgésico, porque es cefalea nomás. Así que ahí hay que tener un índice de sospecha muy alta. Hay fiebre hasta en un 60% y lo más importante es la presencia de hipertensión intracraneana. De hecho, esa cefalea no es por encefalitis de criptococo, sino por aumento de la presión a nivel cerebral. La mitad de los pacientes tendrán algún tipo de infiltrados a nivel pulmonar. Muy importante hacer hemocultivos.
hasta un 60% de los hemocultivos van a ser positivos, al igual que medir el antígeno para criptococo en sangre. Cuando hay dificultades o se teme de que la punción lumbar pueda generar complicaciones en el paciente, etcétera, etcétera, pues un antígeno para criptococo tiene un valor predictivo negativo prácticamente del 100% si sabemos que es negativo. Y si es positivo, pues nos refuerza la posibilidad de que sea una criptococosis meningia. Pero aquí la clave es hacer la PL. Y la PL debe hacerse lo más pronto posible. Y aquí sí que es cierto de que uno tiene que llenarse de motivos para creer que primero haya que hacer una resonancia o inclusive una escanografía. Porque estos pacientes llegan pidiendo punción lumbar a gritos. Y si el paciente no tiene una lateralización significativa o no tiene un estado de estupor o coma, aún con alteraciones del sensorio, ese paciente y aún con papiledema lo que está pidiendo es punción lumbar. Y uno ve en los servicios de urgencia es lo contrario, que precisamente a través de esos signos de alarma, que quiere decir que el paciente tiene una hipertensión endocraniana muy pronunciada, se pospone que mientras hagamos la escanografía, la resonancia, etcétera, para hacerle la PL. Y en esas 12, 24 horas pueden pasar muchas cosas en estos pacientes. Así que la PL es lo más urgente que estos pacientes requieren, más terapéuticamente que para diagnóstico. Entonces, para diagnóstico debe incluir la manometría, porque el manejo de la hipertensión endocraniana va a ser lo más importante en las primeras 2 a 3 semanas. El antígeno para criptococos, si no lo pedimos rutinariamente, vamos a perder muchas criptococosis meningias, porque si no le hacemos manometría, que tampoco es una rutina permanente, aunque debiera serlo, y no le pedimos el antígeno para criptococo, tenemos que solamente el 40% de los pacientes con criptococosis meningia van a tener un perfil de meningitis en el líquido fluorraquídeo. O sea que ustedes van a perder el 60% si esperan que hacer el diagnóstico de meningitis con base en pleocitosis, consumo de la glucosa y elevación de proteínas. La PL en una criptococosis meningia puede ser totalmente normal si no le hacemos manometría y si no le pedimos un antígeno para criptococo. La probabilidad de hipertensión endocraniana va hasta un 75-80%, por lo tanto es un método, es una condición que se debe diagnosticar. Estas son formas en que se presenta la criptococosis cutánea con lesiones umbilicadas, con centro necrótico. El manejo ha sido históricamente con anfotericina, realmente históricamente ha sido anfotericina 5-fluoxetosina, pero históricamente no la ha habido la 5-fluoxetosina. Entonces, históricamente hemos aceptado el uso de anfotericina fluconazol a estas dosis. Esto ha cambiado recientemente, como les voy a mostrar, y el switch sí se basa en tener el cultivo negativo para criptococo neoformans a las 2 semanas, en una PL que se debe hacer a las 2 semanas en respuesta clínica adecuada, es un factor pronóstico muy favorable. Ese paciente le va a ir bien si tiene el cultivo negativo a las 2 semanas, pero no es una indicación de suspender anfotericina. La indicación de suspender anfotericina es respuesta clínica del paciente, mejoría clínica del paciente. Tampoco lo es la variación del antígeno para criptococo. El antígeno para criptococo nos ayuda al diagnóstico, pero nos ayuda poco para el seguimiento. Así que si el paciente tiene buena evolución clínica, a las 2 semanas se le suspende la anfotericina y se continúa el fluconazol a dosis altas. Pero el manejo de la hipertensión endocraniana es lo crucial. Y eso quiere decir que el paciente que está por encima de 25 centímetros de agua, hay que estarle haciendo punciones lumbarias a diario. Y en ocasiones hemos tenido que hacer 2 veces al día punciones lumbares porque el paciente sigue muy sintomático. Entonces, punciones lumbares a diario, digamos que esto es algo humano o es necesario por unos 7 días, y estas hipertensiones endocranianas se pueden prolongar a través de 3, 4 semanas, pero créanme que ninguno de ustedes quisiera ver un paciente con criptococosis meningia y que el internista o el infectólogo o el urgenciólogo le diga que le tiene que dar una punción lumbar todos los días por 15 días. Así que lo primero es que en VIH siempre es bueno negociar con los pacientes, y yo diría que en todo paciente con sospecha de neuroinfección, negocien las PLs desde el principio. Le dicen al paciente si está en condiciones de entender o al acudiente de que esa persona o usted va a requerir 3 PLs. Por ejemplo, en tuberculosis meningia es siempre deseable tener 3 punciones lumbares. Entonces le vamos a hacer una hoy, otra mañana y otra pasado mañana, porque si no, no lo podemos ayudar y se puede morir.
En esas condiciones iniciales el paciente es más probable que le acepte esa negociación a que si usted lo convence hoy para que le haga la PL y al otro día se le acerca y le diga, mire, vamos a necesitar otra PL. Es mucho más difícil. Pero si usted lo convence de que cuando él está consultando crítico, grave, enfermo, le tiene que hacer 3 PLs, y al segundo día, en el caso de una tuberculosis o en el caso de otra meningitis, usted le dice, mire, no vamos a necesitar más PLs, usted va a ser el mejor médico para ese paciente. El paciente le va a tomar foto y lo va a guardar en su celular para siempre, porque le ahorró 2 PLs. Así que es una recomendación ya basada en los años, en las canas. Negocien las PLs desde el principio 3. Y en esos pacientes donde la sospecha es criptococo, plantéenlo de forma indefinida. La recomendación es que si esta hipertensión craneana sigue siendo de difícil manejo, con presiones de manometría por encima de 25 cada vez que se hace, al otro día hay que hacerle otra, independiente que el paciente esté asintomático, y así se debe hacer hasta que tenga 2 punciones lumbares con manometría negativa de acuerdo a guías ITSA, 2 presiones de manometría normales. Entonces muchos pacientes van a requerir más de 5 o 7 días. Y en esos casos es cuando necesitamos el apoyo de neurocirugía. Yo diría que el catéter raquídeo es una herramienta también muy transitoria. Después de 5 días un catéter raquídeo se infecta con altísima frecuencia, así que lo que hay que discutir con ellos es la colocación de una derivación, que puede ser un tubo libre o una válvula, como lo elija el neurocirujano. Pero si una presión no se controla después de 7 o 10 días y usted le está dando anfotericina, le está dando fluconazol, esa presión tiene una alta probabilidad de que no se maneje solamente con antifúngicos. Bueno, pero la situación ha cambiado, como le estaba diciendo, y las guías de mayo del año pasado de la Organización Mundial de la Salud nos dicen de que debiéramos, por efectos ya de reducción de mortalidad, no una esterilización más rápida del líquido cefalorraquídeo en nuestros pacientes, sino por reducción de mortalidad, debiéramos tener 5-fluoxetosina en nuestras farmacias. Llega el paciente con criptococosis y le damos anfotericina, 0.7 miligramos por kilo día, una semana nomás, ya no son 2, sino una. Se le da 5-fluoxetosina una semana y después se le da, y por esa semana se le da 1.200 miligramos de fluconazol y ya después es 800 miligramos. Ese es el esquema que recomienda hoy por hoy la Organización Mundial de la Salud. Así que ojalá tengamos, la 5-fluoxetosina es de un costo más asequible ahora y se puede intentar hacer la gestión de tenerlo en los servicios. Porque inclusive si uno tiene 5-fluoxetosina y el paciente por alguna razón no tolera o no puede recibir anfotericina, la anfotericina sigue siendo de oxicolato, no liposomal, se puede dar como segunda alternativa fluconazol con 5-fluoxetosina, sin anfotericina. Pero como tercera alternativa, y es la tercera, es el esquema que nosotros estamos haciendo, darle fluconazol con anfotericina a 1 miligramo por kilo y darle no ya 800 miligramos, sino 1.200 miligramos de fluconazol las 2 primeras semanas. Así que tomemos nota, si nos quedamos con el esquema de anfotericina con fluconazol, el fluconazol ya no es 800, sino 1.200. Y después de las 2 primeras semanas se pasa a 800 y ahí se completa la fase de inducción hasta 10 semanas. Para después continuar con una fase de profilaxis secundaria o terapia supresiva de 200 miligramos al día hasta que haya reconstitución inmune, CD4 por encima de 150 y carga viral indetectable. Rápidamente mirando otra de las causas que son molestas, son a veces de difícil abordaje, pero son muy frecuentes. Los pacientes con diarrea en el servicio de urgencias con infección por VIH. Primera recomendación. No todo paciente que llega con diarrea es para darle ciprometronidazol. Por favor, no. Ciprometronidazol está apuntando a diarreas que son de tipo agudo, que son de tipo disentérico, de tipo bacteriano, y un coprológico puede decirnos si este paciente, primero la historia, si una diarrea que tiene más de una semana, póngale máximo 2, pero realmente es una semana. Y el coprológico, el coposcópico no muestra hematíes, leucocitos y 100% de polimorfonucleares en la tensión de Wright, ese paciente no se va a beneficiar de ciprometronidazol. Si un paciente que tiene una diarrea que ya es crónica, por encima de 2 semanas, y que le está causando desnutrición, pérdidas electrolíticas, gran volumen de pérdida de líquidos al día, 12, 15 deposiciones al día, ese paciente tiene una diarrea entérica y ese paciente necesita un abordaje diferente. Entonces,
¿Qué es lo que vamos a ver nosotros en diarrea en VIH? Estos son los microorganismos más frecuentes. Hay bacterias, hay protozoarios, que es lo más común, y hay también virus como el citomegalovirus y otros parásitos. Sí, uno puede ver pacientes con estrongiloides, puede ver unos pacientes con ascaris, puede ver unos pacientes con diferentes parásitos, pero miremos lo que es más frecuente. Entonces acá tenemos estas bacilos gram negativos que se ven así en un cultivo, que van a dar compromisos principalmente de intestino. Y lo otro es que el compromiso de colon, el síndrome colónico de dolor en el marco cólico, con curso crónico que puede dar deposiciones con sangre, que puede dar moco y pujo y tenesmo, en VIH no es tan frecuente. Y lo que dan esos compromisos de colon es las infecciones bacterianas, principalmente por salmonela, como veremos acá, el Mycobacterium avium complex y citomegalovirus. Y hay otro que también es muy frecuente, que no lo pongo como patógeno intestinal primario, pero que también nos da esa sintomatología de colon, que es tuberculosis. Miren que tuberculosis es una de las grandes mimetizadoras, dando cualquier síndrome en cualquiera de los órganos del paciente. Entonces esto es bacilos gram negativos, una diarrea que tiende a ser aguda, disentérica, con fiebre, es salmonella, shigella o Campylobacter jejuni, y los antibióticos sí pueden ser destinados a eso, como ciprofloxacina o como ceftriaxona. Recordemos que también puede haber Escherichia coli, y si es Escherichia coli, pues la actividad de la quinolona está muy reducida actualmente, y sabemos que hay resistencia de la salmonela en Colombia a quinolonas. Por lo tanto, probablemente quinolona no sea la primera línea más en pacientes con síndrome diarreico agudo. Pero, ¿qué es este parásito tan bonito? Siempre me ha parecido muy estético, parece traído de una película de terror o de una pintura surrealista. Lo tenemos en diferentes fotos acá. Da una diarrea con contenido grasoso, es de compromiso alto en el intestino delgado, del duodeno, oleosa, que puede ser aguda o crónica, en nuestros pacientes va a ser crónica, es de los diagnósticos que van a ser fáciles porque se van a ver en un coproscópico, y es la yardia, y el tratamiento puede ser metronidazol, nitazoxanida, inclusive albendazol. Albendazol, la yardia va a ser el único protozoario, o el único de 2 protozoarios que trata albendazol, porque albendazol es típicamente un antihelmíntico. Así que ya vemos uno. Ahorita miraremos cuál es el otro protozoario que trata albendazol. ¿Okay? Yardia lambda es uno de ellos, pero la terapia de elección es metronidazol y nitazoxanida. Después tenemos estos microorganismos, que estos son tinciones de Ziehl-Neelsen, son bacilos ácido alcohol resistentes en mucosa gastrointestinal. Acá lo vemos un poquito más grande, los bacilos coloreados rosaditos. Acá vemos la infiltración en la mucosa. Esto en el intestino, obviamente, pues puede ser tuberculosis, pero en estos pacientes que dan diarrea crónica, lo más común es que sea Mycobacterium avium complex, y el manejo va a ser combinado, terapia triple idealmente con macrólido, etambutol, y históricamente ha sido rifabutina, que aquí lo tuvimos durante unos 2 o 3 años, pero no lo volvimos a tener más, así que uno puede reemplazar la rifabutina por una quinolona, y con eso dar un tratamiento adecuado para esta infección. Citomegalovirus, todavía lo vemos, son lesiones ulcerativas que simulan mucho una colitis ulcerativa en el paciente sin SIDA, y muchas veces el paciente llega con diagnóstico de colitis ulcerativa porque le hicieron la colonoscopia en otra institución, sospecha de colitis ulcerativa, y realmente es citomegalovirus, da compromiso en todo el intestino, pero también recordemos que da compromiso en retina, da compromiso en pulmón. Entonces, se puede acompañar usualmente de una diarrea que puede ser con contenido sanguinolento, y el diagnóstico se va a hacer por colonoscopia, necesariamente biopsia, porque las infecciones por citomegalovirus hay que documentar daño de órgano blanco. Hay que ver las inclusiones citomegálicas al interior de la célula, al interior del linfocito, para poder documentar que en efecto hay citomegalovirus. La inmunohistoquímica va a ayudar, el tratamiento, si se logra documentar adecuadamente, es ganciclovir endovenoso, o en estas formas de
colitis por citomegalovirus, el valganciclovir va a ser una excelente opción también. Siempre hay que descartar la posibilidad de retinitis por citomegalovirus, porque si hay retinitis por citomegalovirus, que es concomitante en una alta proporción de los pacientes, vamos a encontrar que estos pacientes requieren terapia supresiva con valganciclovir por mucho tiempo. Aquí tenemos otros patógenos. Estos todos son de intestino delgado y todos son coccidias. Vamos a pasarlas rápidamente. El criptosporidio, la cistoisospora, la ciclospora, el microsporidium y la ciclospora cayetanensis al final. Aquí simplemente lo estoy ya dejando para poder poner características similares, todas son de intestino delgado. La más grande de todas es la cistoisospora, 20 a 30 micras. El más pequeño de todos es el microsporidium, que durante mucho tiempo se pensó que era también un protozoario, una coccidia. Hoy no se está tan seguro, parece ser que es un hongo. Parece ser que es un hongo, filogenéticamente es lo más probable. Y en forma intermedia, más grande cistoisospora o isospora, más pequeño microsporidium, y en forma intermedia están el criptosporidium y la ciclospora. Estos dos inclusive se puede ver a la microscopía de luz ocasionalmente, pero siempre principalmente va a requerir una tinción de ácido alcohol resistente modificada, como requieren la mayoría de estos protozoarios, y el microsporidium, que de nuevo no es un protozoo, sino aparentemente un hongo, va a requerir tinciones inclusive un poco más difíciles, como una tinción tricromo modificada, pero se puede ver también en coloraciones modificadas para micobacterias. Entonces, esto es lo que hay que buscar en el paciente con VIH. ¿Y cómo se busca? Tinciones para coccidias. Cuando ustedes ponen tinciones para coccidia, lo que van a hacer es tinciones para bacilos ácido alcohol resistente modificadas seriadas. Le van a hacer 3 y le pueden pedir 6. Si eso no es rendidor, muchas veces el paciente sí sigue con diarrea, pero es la toma de la muestra lo que se dificulta, pues se puede hacer una colonoscopia. Pero créanme que la colonoscopia, si no van a llegar hasta el hilio. Miren, muchos de estos protozoarios son de intestino delgado todos, pero intestinos delgados que no necesariamente van hasta el tercio distal del hilio. Pero si no pasan la válvula ileocecal y no llegan al hilio, vamos a perder la plática. Y el gastroenterólogo va a decir que la colonoscopia fue normal y se les va a poner bravo que para qué la pidieron. Entonces, realmente, yo creo que un algoritmo más adecuado es hacer las 3 distinciones para coccidias, iniciar terapia antirretroviral, iniciar nitazoxanida. Como ustedes pueden ver, nitazoxanida es una herramienta que tiene utilidad en la mayoría de estos protozoarios, siempre con JAR, y por acá de nuevo miren albendazol. Albendazol, este es el segundo patógeno que no es un helminto, que puede responder al albendazol, que son los microsporidium, aquellos que decimos que son como hongos. Pero el 90% de las microsporidiosis en VIH está asociado a uno de ellos que no responde al albendazol. O sea que el albendazol solamente atendería a un 10%. Ese 10% es cetata intestinales, que ahorita se llama enterocitosón, encefalitosón intestinales. Porque el 90%, o más frecuentemente, es el enterocitosón, viene UCI, nombre muy raro, muy complicado, me demoré mucho tiempo en aprendérmelo y no me lo recuerdo siempre, no responde a ningún antiparasitario. Se requiere terapia antirretroviral, se requiere mejorar la respuesta inmune del huésped para que se mejore esta. Entonces, tinciones y tinciones. Si tienen disponibilidad del FilArray, el FilArray les puede detectar el criptosporidium, les puede detectar, no me acuerdo si es la isospora también, pero muchas veces va a ser difícil. Y si van a hacer biopsia, que sean de intestino delgado. Bueno, otras observaciones, el síndrome de reconstitución inmune, vamos a mirarlo ahora con más detalle, la histoplasmosis es muy frecuente en nuestro medio, también en otras partes del país, como el Valle de Aburrá, puede tener diferentes manifestaciones. Esta es una extendido médula ósea donde se ven las levaduras, es una forma fácil de hacer diagnóstico, pero la forma correcta es a través del antígeno para histoplasma en orina, eventualmente en sangre,
y a través de evaluar bien el paciente para mirar que tenga un compromiso que pueda ser compatible para dar tratamiento ahí sí con anfotericina liposomal. Lo ideal para histoplasmosis es anfotericina liposomal. Citomegalovirus, como ya lo indicamos, su principal compromiso es a nivel de retina, puede comprometer la zona 0, la zona de la mácula o puede ser periférica. Nosotros estamos haciendo la evaluación sistemática a todos los pacientes en urgencias que están en consulta ahí por cualquier razón por oftalmología, gracias al servicio de oftalmología del hospital, y también en el programa al cual yo acudo de CIES en Cali, también ya se montó que todo paciente que tiene CD4 menor de 100 tenga valoración por oftalmología, porque estas pueden ser lesiones periféricas silentes. Así que solamente un oftalmólogo nos puede dar la garantía que el paciente no tiene citomegalovirus. No esperar síntomas. Y el tratamiento de toda esta enfermedad muy seria es con ganciclovir endovenoso y otras opciones son de difícil consecución como los implantes o sidofovir. Bueno, quiero hablar un par de palabras del síndrome de reconstitución inmune. ¿Qué hora es? Sí, es un poquito tarde. Porque es algo que nos trae a la discusión frecuentemente y es el hecho de que los pacientes comienzan a recibir terapia antirretroviral y ahí se presentan al cabo de varias semanas o algunos meses con manifestaciones raras. Este es un gran absceso, esto lo vemos frecuentemente nosotros en el servicio de urgencias. Y estos son respuestas paradójicas que tiene una tuberculosis a un paciente que está recibiendo tanto tratamiento antituberculoso efectivo para una tuberculosis bien tratada como terapia antirretroviral. Y estas son respuestas inflamatorias paradójicas que son secundarias a la recuperación inmunológica del paciente. Así que es una fase por la cual hay que pasar para seguir avanzando en la mejoría progresiva. Aquí inclusive vemos abscesos hepáticos y estos son los contenidos. Muy importante que esta gráfica porque nos enseña algo muy interesante, es tuberculosis, que muchas veces lo que más nos preocupa. Se va a presentar tuberculosis en las primeras 4 a 8 semanas. Si después de las 8 semanas, póngale 12 semanas, pero yo diría las 8 semanas, el paciente se presenta con un síndrome inflamatorio, febril, de difícil identificación, después de 8 semanas es improbable que sea tuberculosis esa manifestación de respuesta paradójica, porque cuando es tuberculosis, el iris asociado a tuberculosis va a ser temprano, 4 a 8 semanas. Miren, por ejemplo, que aquí en esta gráfica vemos Kaposi, vemos, bueno, no alcanzo a ver cuáles son, pero neumocistis, vemos otras infecciones que se presentan como iris más tardíamente. Así que para tuberculosis la ventana de diagnóstico de un iris es pequeña. ¿Y qué es lo que pasa? Acá tenemos el inicio de terapia antirretroviral, que es lo que nos va a resultar en un síndrome de respuesta paradójica o inmune inflamatoria, en donde puede estar precedido por el diagnóstico de TBC o de la infección oportunística previo al inicio del tratamiento. Entonces, como sucede todavía mucho, los pacientes reciben 4 o 8 semanas de tratamiento anti-TBC, se les inicia a tratar y después viene la manifestación atípica de reacción paradójica. Esto es una infección oportunista paradójica asociada al síndrome de reconstitución inmune. Pero muchas veces el paciente recibe TAR y después hace la infección oportunista. Y lo que pasa es que el paciente con unos CD4 de 30, 40, 50 va a recuperar rápidamente CD4, va a hacer una reconstitución inmune y va a permitir que se desenmascaren el unmasking de las infecciones oportunistas y esto va a hacer que lo que el paciente tenía y no se dejaba ver fácilmente se vea ya fácilmente y suceda este desenmascaramiento y entonces documentar esa tuberculosis o documentar esa histoplasmosis o documentar esa infección que tiene pasa a ser un resultado de esa reconstitución inmune. La mortalidad de un paciente sin terapia antirretroviral es muy alta y aquí lo vemos en 559 pacientes en Uganda después de un seguimiento de 3 años, mientras que la mortalidad por iris es muy baja. Así que no le tengamos miedo al iris. El iris no es una razón, o miedo al iris o el temor a la emergencia del iris no es una razón para no iniciar tratamiento en forma inmediata y precoz. El iris molesta pero no mata, exceptuando probablemente en 2 escenarios.
Este es uno de ellos y esto lo demostró muy bien el estudio SAPIT, que fue uno de esos 3 estudios que en el año 2010 dejaron muy claro cómo era el manejo de la terapia antirretroviral en pacientes con tuberculosis y VIH. Este es uno de los 3. Y el SAPIT lo que se hizo es que a un grupo de pacientes se les dio terapia antirretroviral en las primeras 4 semanas de haberse iniciado el tratamiento anti-TBC, a otro a las 4 semanas siguientes de haberles terminado la primera fase, o sea, después de 2 meses, y a otro, que lo llamaron secuencial, es haberles iniciado terapia antirretroviral al terminar tratamiento anti-TBC, o sea, más allá de 6 meses. Y miren lo que pasó en cuanto a iris y mortalidad. Las que recibieron tratamiento inmediato o temprano en las primeras 4 semanas, sí, en efecto hicieron mucho iris. 40 de esos pacientes hicieron iris, frente a solamente 0 de los pacientes que iniciaron tardíamente. Pero miren las muertes, los que iniciaron más allá de 6 meses, la mortalidad fueron 33 pacientes y fueron 14 en los pacientes que se les demoró un poco más. Mientras que los pacientes que se atribuyeron como muertos por iris, en ese grupo temprano fueron solamente 2. Así que de nuevo, aún en tuberculosis, en pacientes muy enfermos, iniciar tratamiento precoz es la norma, aún si presentan estas cosas feas que estamos viendo de reconstitución inmune. Pero quiero mostrarles algo que es muy, bueno, esto es muy importante, porque hace unos años nos enseñaron cómo pudiéramos tratar iris. No con resultados muy contundentes, el N no era muy grande, pero si le damos prednisona a los pacientes que están haciendo estos iris, estas manifestaciones atípicas, vamos a lograr que tengan menos días de hospitalización y vamos a lograr que mejoren más rápidamente su sintomatología. Así que uno les da 4 semanas de prednisona a estos pacientes que uno diagnostica con iris, donde le da 1.5 miligramos por kilo las primeras 2 semanas y la mitad de la dosis las siguientes 2, y esto mejora la condición clínica de este paciente. Lo que nos enseñaron el año pasado, que fue muy interesante pues, en el 2018, es cómo prevenir iris, que me parece más interesante, que pudiera ser una práctica que pudiéramos adoptar de una manera ya más rutinaria en nuestros servicios de urgencias. Se previene iris, es el mismo grupo de estudio, el que nos dijo cómo tratar iris, el que nos está diciendo ahora cómo prevenir iris. Ellos lo hicieron en pacientes con tuberculosis y dándole ya una dosis de 40 miligramos al día, porque como esto es prevención es menor la dosis, casi la mitad, un poquito más de la mitad de lo que utilizaron para el de tratamiento, 40 miligramos al día por 2 semanas y luego 20 miligramos por 2 semanas más. Encontraron que quienes recibieron prednisona tuvieron una reducción significativa en la incidencia de iris frente a aquellos que no recibieron prednisona. Así que un buen mensaje es que si usted tiene un paciente claramente con tuberculosis, dele prednisona en estas dosis por unas 4 semanas para prevenir que le dé iris. Eso no se acompañó de efectos adversos, no hubo sobreinfecciones, no hubo complicaciones y en efecto los pacientes estuvieron libres de complicaciones mucho más que si no recibieron prednisona. Mi pregunta es, ¿y será que solamente es válido para tuberculosis o uno lo pudiera determinar como una medida preventiva a todo paciente que está muy inmunosuprimido, con CD4 muy bajos y que uno quiere prevenirle la emergencia de iris? Porque iris no solamente sucede con tuberculosis, eso está por definirse. El tratamiento debe iniciarse temprano, tratamiento antirretroviral, esto se demostró ya hace varios años, con 2 estudios que le dieron el sello final a que a nadie se le debe posponer tratamiento antirretroviral por ninguna razón. Fueron el estudio de Start Inside y el temprano, ambos del New England Journal of Medicine, del 2015. Miremos 2 circunstancias excepcionales que voy a acelerar por cuestión de tiempo. Una es tuberculosis meningia. Tuberculosis meningia la vemos mucho, la estamos tratando con esteroides la mayoría de las veces, pero cuando se habla de terapia antirretroviral surge este estudio que fue hecho específicamente en pacientes con TBC meningia, donde en términos generales el iniciar terapia antirretroviral de manera inmediata no representó en todo el grupo de pacientes diferencias ni en mortalidad ni en desenlaces, fue lo mismo en todos los pacientes, pero cuando se miró pacientes que tenían sintomatología, un compromiso ya de la tuberculosis de tipo clínico, grado 2 o grado 3, o sea, tenían compromisos del sensorio, tenían
focalizaciones neurológicas, tenían pares, tenían manifestaciones ya clínicas de su tuberculosis, no solamente cefalea, vemos cómo la mortalidad aumentó significativamente comparando estos que se llaman grado 2 versus los grado 1, un 66%, o los grado 3 frente a los grado 1 de más de 3 veces la probabilidad. Así que, ¿cuál es el estado usual con que te hacemos diagnóstico de tuberculosis meningia en estos pacientes en los servicios de urgencia? Lo hacemos ya clínicamente avanzados, muy sintomáticos. Y la recomendación, por eso es que en pacientes con diagnóstico de tuberculosis meningia, esa es una indicación en donde se debe posponer el inicio de la terapia antirretroviral 4 a 6 semanas. Si bien en la población general, porque el mayor número de pacientes fueron pacientes leves, no hubo ese impacto, lo que sí se encontró es que si bien mortalidad no se afectó, efectos adversos grado 4 sí, y eso es suficiente para posponer la terapia antirretroviral. Entonces, tuberculosis meningia, y este es el otro estudio que nos habla de criptococosis meningia, donde pacientes que recibieron terapia antirretroviral se murieron más que los que no recibieron terapia antirretroviral de manera precoz en pacientes con criptococosis meningia. Así que esto fue hecho un estudio en Uganda con más de 170 pacientes y la verdad es que ha sido reproducida en otros estudios y por eso es que es claro que en pacientes con criptococosis meningia nos tenemos que aguantar. Son las únicas dos indicaciones en donde tenemos que tener paciencia y esperar a que el paciente mejore y esperar mínimo 4 semanas para iniciar terapia antirretroviral. La otra eventualmente puede ser retinitis por citomegalovirus por el riesgo de vitreitis y desprendimiento de retina, hasta que el oftalmólogo le diga a uno que ya hay una mejoría clara. Así que, fuera de esto, a todos los pacientes hay que iniciarle terapia antirretroviral. En la primera semana o en la segunda, no se pongan a esperar, no sigan las recomendaciones que aparecen en algunas guías de que si solamente los que tienen CD4 menor de 50 con tuberculosis, no. Todo paciente se le inicia terapia antirretroviral de la manera más inmediata posible, exceptuando TBC meningia y criptococosis. ¿Qué terapia antirretroviral? Esa es otra pregunta, porque en 2 estudios que se presentaron hace 2 años se observó que los inhibidores de integrasa se asociaban a más iris, y aquí vemos unos OR en donde pacientes que recibieron inhibidores de integrasa tenían más iris que aquellos que no. Este fue uno, una cohorte holandesa, y este fue otro, donde también se encontró que la incidencia de iris era el doble al recibir inhibidores de integrasa como primera línea en pacientes con SIDA avanzado y riesgo de iris. Sin embargo, otros estudios, aquí traigo otro reciente publicado en Glasgow del año pasado, donde el iris no se vio y de hecho se vio una mejor recuperación inmunológica y se vio una mejor respuesta virológica que aquellos que recibieron otros tratamientos. Y está este estudio, que es lo último que les voy a mostrar, que tiene preocupado un poquito a todo el mundo. Es 2 protocolos de la Organización Mundial de la Salud para iniciar tratamiento. Uno que es dolutegravir con lamivudina tenofovir, que es el protocolo que se llama OMS, es el que recomienda en primera línea la OMS para el mundo. Y otro que también es recomendado por la OMS de Favirenz 400, no 600 sino 400, que es una dosis que se ha validado como apropiada para la gran mayoría de los pacientes con lamivudina tenofovir en pacientes con SIDA avanzado. Bueno, con diferentes condiciones de CD4, yo lo que quiero mostrar es que estos pacientes, cuando se fue a mirar carga viral menor de 1000, sí ambos tuvieron una muy buena respuesta virológica. Acá está el grupo de dolutegravir, acá está el grupo de Favirenz. Pero si ustedes alcanzan a ver, cuando estamos hablando, esto es en CD4, cuando estamos hablando en cargas virales menores de 50, ya la respuesta virológica es del 74% contra el 69% de Favirenz. Son respuestas bajas. Y lo más interesante es que cuando fueron a ver cargas virales mayores de 100.000 o mayores de 500.000, las respuestas virológicas tanto con dolutegravir como con efavirenz fueron muy bajas. Esto no había sido documentado por nadie. Esto tiene muy preocupado a todo el mundo porque todos los estudios de single, todos los estudios que ha hecho dolutegravir, inclusive efavirenz, han hablado siempre de que estas respuestas virológicas son por encima del 80%. Sin embargo, efavirenz no lo hizo mejor, pero lo que sí hizo efavirenz es que se asoció a más tasa de resistencia, como lo podemos ver acá. Hubo más emergencia de
mutaciones en los pacientes que fallaron a Favirense. Entonces, como conclusión, queda la preocupación, y yo creo que es un mensaje, es otro mensaje para no hacer diagnósticos muy tardíos ni iniciar tratamientos antirretrovirales muy tardíos, porque probablemente esto es más la vida real que los estudios que se hacen en Europa y Estados Unidos, donde dan 90% de eficacia virológica. El mensaje es iniciar pronto y diagnosticar pronto. Diagnosticar pronto para iniciar pronto. Pero dentro de las opciones de tratamiento pudiese ser que los inhibidores de integrasa sean una mejor opción porque son mejor tolerados, porque no se asocian a iris, porque eso es algo que ya se ha ido resolviendo a través de los años, y porque nos aseguran de que los pacientes, si van a fallar, que no es mucho lo que falla, no va a haber emergencia de mutaciones a lo que sucede con frecuencia con otros esquemas. Entonces, en conclusión, el VIH es y seguirá siendo una causa frecuente de consulta en nuestros servicios de urgencias, tanto por infecciones oportunistas como por causas no relacionadas a SIDA. El enfoque en lo posible debe ser hacia establecer diagnóstico, no manejo empírico. Iris es frecuente, pero no severo, no resulta en mortalidad importante. No iniciar tratamiento antirretroviral pronto sí resulta en mayor mortalidad, excepto en meningitis por criptococo y por tuberculosis, en ellos se debe posponer. La terapia antirretroviral idealmente basada en inhibidores de integrasa, pero el Favirense es ok si no hay contraindicaciones y si no hay acceso fácil a los inhibidores de integrasa. Con esto pues espero que hayan disfrutado la charla, que le hayan gustado, que no haya sido muy densa y quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias. Protocolo como tal no hay. Probablemente el sentido común plantee de que no sea mala idea darle un curso de nitazoxanida a estos pacientes. Pero si uno ve, si el paciente está inmunosuprimido, el curso normal de 3 días de nitazoxanida probablemente no le va a servir mucho, porque eso es un modo de uso que no sirve en VIH. Cuando uno va a utilizar nitazoxanida en VIH, lo va a utilizar al menos por 2 semanas. Y siempre con terapia antirretroviral para que funcione. Así que como desparasitador no conozco estudios que lo validen. Y si el paciente está bien, está mucho más reconstituido, va a reiniciar tratamiento con 400 o 500, pues realmente no se justifica. Es igual que el adulto que nos llega y nos dice, mire, deme un antiparasitario por rutina, es que hace 6 meses me tomé el tiempo purgante y ahorita quiero que me vuelva a... Eso no se está recomendando, ¿no? En presencia de síntomas, en presencia de manifestaciones, pues se evalúa y se da, pero no hay una práctica rutinaria en ese aspecto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, ser muy asertivos en los servicios de urgencias, saber que vamos a seguir teniendo ese problema y apoyarse mucho en el servicio de infectología, pero también en los conceptos que hoy aprendieron acá. Muchas gracias. Próxima charla el 13 de marzo. Con infección con hepatitis, ¿no? Bueno, muchas gracias.